Me llamo Carmen, Carmen Puerto Pérez, tengo 75 años y estoy viuda. Ha fallecido nuestro hijo mayor hace exactamente 5 años, pero quiero dar testimonio de varias cosas. Primera, la presencia de este rosario que me lo dio en mano Juan Pablo II. Fue un momento maravilloso en aquellas audiencias que hacía los miércoles en Castel Gandolfo, y ese toque, ese tacto en mi mano derecha fue para mí verdaderamente revelador, maravilloso, impresionante, un poco todo. Tuvimos enseguida 3 hijos. Nuestro hijo mayor nació al año siguiente de casarnos y al cabo de otro año otra hija. Perdimos uno en medio y luego nació nuestro tercer hijo, que también era una hija. He sido extraordinariamente feliz en mi profesión, me he dedicado siempre a dar clase, he sido profesora de instituto y me he sentido realmente muy bien. Me he llevado muy bien con mis alumnos. Han sido esos años en los que, por efecto de mayo de 68, todos presumíamos de nuestro orgullo, de nuestro agnosticismo, pero ese pozo heredado por mis padres, ese pozo de valores, ese pozo de esa religiosidad en principio impuesta, pero luego poco a poco digerida. ¿Por qué? Porque había que educar a los hijos en algo, y es cuando realmente nosotros, como marido y mujer, padres, nos planteamos efectivamente una vida religiosa para nuestros hijos, y de paso para nosotros, porque la teníamos bastante olvidada. Han sido unos años maravillosos, los chicos nos respondieron muy bien, hacíamos muchísimas cosas juntos, excursiones, veranos, viajes, pero siempre buscando ese espacio donde pudiéramos estar juntos en misa, haciendo alguna cosita diferente a lo que estaba un poco de moda, ¿no?, en los años 80. Fueron creciendo, cada uno hizo sus carreras, sus estudios, y nosotros dos, lógicamente, pues contentos. Como suele pasar en la vida, y sobre todo con esa presencia divina de, bueno, sé que está, pero bueno, ya veremos, nos llegó la cruz, en forma de que paralelamente enfermaron mi hijo mayor de leucemia, mi marido de Alzheimer. En principio todo era muy incipiente, todo era fácilmente controlado o controlable, pero la cosa se complicó, se fue complicando. Marcos tenía recaídas, que si ahora este tratamiento, que si ahora este otro, que si ahora trasplante de médula. Duró prácticamente la cosa 4 años, y mientras tanto el padre, que efectivamente también lo teníamos al principio muy controlado, con tratamientos muy especiales que venían de Estados Unidos, bueno, la cosa tampoco iba a mejor. Hubo momentos muy grandes. Yo, como madre, puedo decir que las noches de hospital que hacía yo, porque claro, él a su vez tenía 3 hijos y lógicamente su mujer tenía que atenderlos, y si a la mañana siguiente iban al colegio no podía pasar las noches en vela. Hubo momentos muy grandes en las noches de hospital, porque hubo momentos en los que una madre y un hijo, la madre intuyendo que las cosas no iban bien
y el hijo, intuyendo que las cosas no iban bien, no te dices la verdad, pero te la estás diciendo de una manera, a veces una mirada, a veces un gesto, a veces intentar hablar y no poder, que nos lo decíamos todo. Tanto es así que recuerdo una noche que fue tremenda, porque él estaba sangrando muchísimo. Salí al pasillo y no pude hacer otra cosa que arrodillarme en el suelo y venirme abajo. Las enfermeras ya no sabían qué hacer con nosotros, no sé qué estaba peor, si la madre o el hijo. Pero bueno, fue un momento muy revelador, porque recuerdo que cuando entré, él me dijo una frase que me llegó al alma. Mi mujer es la mujer de mi vida, pero como tú, mamá, no hay nadie. Aquello me dio la certeza de que la cosa se acababa. Y efectivamente, en unos meses la cosa se acabó. Murió exactamente un 18 de febrero, es decir, ahora pronto, ahora 5 años. Y es curioso porque su padre, que lo íbamos manteniendo como podíamos, en unos días se vino abajo del todo y prácticamente olvidó incluso que había tenido un hijo. Su enfermedad se precipitó de tal manera que creíamos que ya no llegaba a Navidad, pero bueno, llegó a Navidad, como pudimos lo teníamos, en fin, lo más feliz y lo más atendidos posibles, pero también yo con la certeza que la cosa se acabaría pronto. Dejó de comer, dejó de beber, fue un final muy duro y muy triste. Bien, esto digamos es el pasado, por así decirlo. A partir del fallecimiento, del traspaso de Marcos y de su padre, sinceramente me quedé absolutamente colapsada. Pero colapsada de ir a la iglesia y llorar y llorar y llorar. Yo ya estaba dentro de un grupo de adoración en Sabadell, concretamente en una iglesia que se llama Cor de María, y como es lógico había muchos días que no podía ir porque tenía todo el problema en casa. Pero cuando podía ir, yo no decía nada, yo me plantaba delante del Santísimo, cerraba los ojos y decía, aquí estoy, y a llorar y llorar, y aquí estoy. Terminaba mi hora, a veces no sabía ni la hora que estaba, mis compañeras a veces me oían llorar y me decían, Carmen, ya llevas media hora, vete tranquila, que ya nos quedamos nosotras. Otras veces era yo, al revés, la que no podía estar delante del Santísimo y sencillamente me iba. Pero no sé por qué, poco a poco, al cabo de un año o año y poco más de todo empecé a sentir todo lo contrario, una necesidad de estar delante del Santísimo y una constatación, una certeza, algo que en mi interior me decía, no estás sola, no estás sola, y esto es para qué, ya lo verás. Pero no decía nada, yo no decía nada, simplemente estaba, iba, pero realmente poco a poco fui viendo la mano divina. ¿En qué? ¿En la ausencia de mis seres queridos? No, porque yo todavía la sigo teniendo, esta ausencia. Era esa constatación, repito, del no estás abandonada, estás aquí para algo, pero ya lo verás. Esto me daba egoístamente mucha tranquilidad, porque yo decía, no sé el por qué, pero yo tengo como un hilo directo con Dios, pero nada más. Es más, no creo, como comprenderéis,
no creo ni en estas cosas que dicen de iluminaciones o en fin, sueños, no, nada en absoluto. Yo era una voz interior que me decía, no estás sola, aquí estoy, aquí estoy. Efectivamente, yo recuerdo que después de la muerte de Marcos vino enseguida Semana Santa, con lo cual para mí el primer Vía Crucis que hice de verdad fue el año que falleció nuestro hijo, porque entonces es cuando entendí perfectamente los sentimientos de nuestra querida Virgen, Madre de Dios, ese desgarro, ese dolor, pero a la vez esa seguridad de que estoy tan segura de que mi hijo está en el cielo y tan segura de que mi marido está en el cielo que si ahora me preguntan qué es lo que deseas, darles un abrazo, estar con ellos. Esto te hace que lo material deje de tener importancia. Sin darte cuenta, poco a poco también te vas dando cuenta que lo importante no es lo material, pero no lo material en teoría, sino lo material real. Es decir, ¿qué necesito para comer? ¿Qué necesito para vivir? ¿Qué necesito? Pero nada más, nada más. Todo lo demás está vacío. Lo que realmente me gusta es continuar con aquella cosa que tenemos los profesores, aparte de cultivar lo que has hecho siempre, ese trato humano, ese trato de corazón a corazón, esa comunicación de alma a alma, ese momento en que los seres humanos, que no podemos vivir solos nunca, tenemos que comunicarnos con los demás, que en definitiva es un poco lo que nos gusta hacer a los profesores, o explicar, o decir batallitas, pero sobre todo comunicarnos. Sin darme cuenta, la cosa fue hacia un momento para mí también muy importante, que es el fallecimiento de un amigo mío que había sufrido mucho por razones que ahora no vienen a cuento, pero murió de repente, y en el día de su entierro, después de leer pues la típica, en fin, loa que se le hace a un difunto por parte de los amigos, a la salida del tanatorio se me acercó un sacerdote, concretamente un Camilo. Yo no sabía ni quiénes eran los Camilos, y me dijo, me ha gustado mucho lo que has leído, pero ¿de qué conocías tú a este amigo? Porque yo también lo conocía. Y a partir de ahí nos autopresentamos, o sea, yo siempre digo que nuestro amigo fallecido nos presentó, pero entonces estuve viendo una realidad que yo no conocía, que era precisamente no solamente la orden de los Camilos, sino dos de los mensajes más grandes que tiene San Camilo de Leris, que es que en tus manos esté tu corazón y cuida de mi enfermo como una madre amante cuida de su hijo, a su vez enfermo. Esas dos frases me llegaron al alma porque, en definitiva, sin querer, yo, sin saber, es lo que había hecho yo en casa. Y por lo tanto, bueno, me terminó de enamorar, por así decirlo, la orden. Después de un tiempo de cartearnos, él me invitó a ir a una casa, el Hogar San Camilo, que tienen en San Antonio de Areco, en la provincia de Buenos Aires, en Argentina. Y ahora, este mes pasado, estuve unos días. No sabía dónde iba, no sabía a qué iba, no solo sabía el por qué iba. Yo quería saber más de esa orden, quería saber más de en qué consistía lo que hacían, porque una cosa es asistir a un hospital, o sea, aparte, digamos, espiritual, y otra cosa es que haya, digamos, un centro donde están cuidando de más de 70 minusválidos
un grupo mayoritario de profundos, otro grupo de menos profundos y otro grupo de menos profundos, pero todos en silla de ruedas, con lo cual, como comprenderéis, es un volumen importante. Hay 60 cuidadoras maravillosas, con un cariño, con un trato, con un mimo tremendo. O sea, los besos, los abrazos, interpretar no solamente lo que dicen o no dicen, sino interpretar lo que les pasa. Que si hoy este ha cambiado de color, que si aquel otro se está quejando y no sabe cómo porque la postura. O sea, yo me quedé absolutamente maravillada de ver ese trato y eso especial. Es un trato especial que sinceramente me ha impactado mucho, porque claro, pues una está acostumbrada a utilizar la lengua, o sea, hablar, y estamos acostumbrados a ver a los tuyos. De pronto se me ha abierto un mundo muy diferente, pero a la vez muy próximo. ¿Por qué? Porque también en un momento determinado, cuando yo ya me empezaba, digamos, a recuperar del tremendo golpe del primer año, mi sacerdote me invitó, no me obligó, por supuesto, me invitó a llevar la comunión a una residencia, concretamente a uno de nuestros compañeros feligreses que había caído en silla de ruedas, y lógicamente ahora la cosa se está ampliando más. Ese trato con el minusválido, da igual que sea intelectual o físico, o sea, esa comunicación, como he dicho antes, de corazón a corazón, de alma a alma, hace que realmente vea lo esencial del ser humano. ¿Y qué es lo esencial del ser humano? El amor, el abrazo, como esta Virgen que tengo aquí a mi izquierda. Efectivamente, la certeza de que estamos abrazados, acompañados por nuestro Dios, pero que eso mismo poderlo hacer con nuestros compañeros de vida, de camino, eso a mí me ha cambiado, por supuesto, la percepción, no solamente de mí misma, sino la percepción del mundo. En cierto modo, pero claro, de una manera muy humilde, Dios me ha puesto delante cuál es mi permanencia en este mundo mientras pueda. Y por lo tanto esto me da, por un lado, una gran satisfacción, una gran gozo, un gran... no sé cómo decirlo, porque es muy difícil utilizar una palabra para explicar lo que te ocurre en las entretelas del corazón. Es muy difícil. Yo digo que es prácticamente imposible. Lo haces como con la mirada, con el tacto, con la sonrisa, pero es muy difícil explicar exactamente lo que se explica, lo que te pasa dentro de ti. Cuando fui a Argentina, San Antonio de Areco, repito, vi un ambiente que era como un gran engranaje, una gran maquinaria, que no hay ningún fallo. Lo llevan dos sacerdotes, concretamente Juan Antonio Amado y Francisco Verola, dos hermanos, Gene y Antonio, y un montón de cuidadoras. Es evidente que, como he dicho antes, que hay médicos, varios, 3 o 4 terapeutas. Hay una una habitación de estimulación polisensorial que por lo visto es de las primeras que se han utilizado en el mundo
para estimular neurológicamente a los enfermos, y dentro de un calor y de un amor y de una paz, de una tranquilidad absolutamente dignas de envidia, en el sentido bueno de la palabra. Me considero afortunada, me considero que he recibido la gracia de, dentro de esa ausencia física, material, de mis seres queridos, la gracia de poder dar el poquito amor que tengo, efectivamente todo absolutamente que me viene de Dios, y la certeza de que los seres humanos buscamos todos lo mismo, que es la plenitud. Y dentro de la plenitud, de la satisfacción, está lógicamente la parte que es más importante, que es lógicamente la espiritual. Dentro de lo espiritual, lo material casi se queda pequeño, casi se queda pequeño. Y bueno, y nada más.